Por eso, el don de consejo que hace escoger en el momento lo que más a mí me conviene. Hace que yo escoja ser como el corazón de Dios. Hace que yo hago benevolente y comprensivo, con dulzura de carácter. Dice esto que saqué. Esta benignidad cristiana es un adorno y su belleza viene del hecho de que el fruto de benignidad cristiana significa el trato hacia los demás en la forma en que Dios nos trata a nosotros. O sea, yo trato a los demás de la forma en que Dios, pero para tú saber de qué forma Dios te trata a ti, tienes que tener el don del Espíritu Santo. Porque muchas veces pensando que Dios nos trata mal, Dios nos está tratando bien. Porque lo que yo pienso que Dios me trata mal es porque yo pienso que yo me merezco algo que verdaderamente no está en el plan de Dios. Y yo trato de que Dios me dé lo que yo creo que yo debo tener. Si Dios me da lo que yo creo que debo tener, posiblemente eso sea un mal para mí. Por eso el Espíritu Santo es el que te revela qué trato Dios tiene contigo. Y si Dios no te da algo, ¿por qué Dios no te da ese algo? Entonces cuando tú entras a vivir en paz contigo, puedes ejercer los frutos del Espíritu. Como dice, si realmente deseamos ser hijos del Altísimo, tenemos que imitar la benignidad de Dios. Nunca que vamos a Dios, Dios nos rechaza. Dios siempre está esperando, Dios siempre perdona, Dios siempre comprende, Dios siempre tiene palabras de consuelo. Puedo decir, el fruto de benignidad y el fruto de bondad es la semilla que yo tengo dentro de mí que me impulsa a dar un paso más allá. Benignidad es que eso que yo siento, lo hago, lo transmito, no se queda solamente dentro de mí como un sentimiento, sino que lo pongo en obras. No solo en obras materiales, sino en obras espirituales, en el carácter, en el trato, en el saber esperar, en el saber comprender, en el saber perdonar, en dar un paso más allá y ver por qué la persona actúa, como le puse el ejemplo de esa forma. Si la gente se tomara ese trabajo de saber por qué una persona actúa mal, yo creo que hubiera más conversión en la iglesia. Yo he estado en una iglesia y he visto a una persona llorando en el fondo de la iglesia, la misa entera salir y pasarle por el lado y nadie pararse a decir, hermana, ¿qué te pasa? Yo puedo orar por ti. Y yo decir, pero ¿cómo toda esta gente le pasa por el lado a una persona llorando y no se detienen como recibieron el cuerpo de Cristo? Porque no, como dice San Pablo, y ahí es lo que dice San Pablo, que hay que tener cuidado, porque todo el mundo piensa que cuando San Pablo dice el que come el cuerpo de Cristo sin discernir el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Todo el mundo piensa que es alguien que comulgó en pecado. Y por supuesto que puede ser alguien que comulgó en pecado, pero San Pablo no dice que comulga en pecado, dice el que comulga sin discernir el cuerpo de Cristo. Eso es mucho más que comulgar en pecado. Eso es que tú recibiste a Cristo, pero no te asimilaste a Cristo. Porque una persona que recibe a Cristo, creo que lo primero que en ese momento entra en su alma es un espíritu de compasión. Y si va alguien llorando, va alguien necesitado, es pararse y decirle a la persona, ¿qué te pasa? ¿Qué yo puedo hacer? Yo puedo orar. Pero tú sabes por qué mucha gente no se para. Porque tiene miedo a comprometerse. Porque a la vez que se enteran del problema que pasa, están obligados a ¿qué? A dar una solución. Es mejor decir, yo no quiero saber uy, tengan cuidado. Pues tú sabes qué me recuerda eso. ¿La frase de quién? La frase de Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y dice que el Señor le puso en la frente un cuño que decía asesino de su hermano. Y este es el país, este país que está fundado en raíces cristianas, es el país de las frases anticristianas. ¿Cuál es una frase de todos los americanos? It's not my business. Sí es tu business. Sí es tu business, porque si no eres asesino de tu hermano, sí es tu business. Por eso que yo no sé, este es un país profundamente protestante, fundado sobre la base protestante, verdaderamente, yo no sé qué hizo la base protestante de este país, porque todos los bichos en este país, todos son anticristianos. It's not my business. O sea, yo no me meto en tu vida, tú no te metas en la mía. Como yo le decía el otro día, no sé si fue a Carlos o a Sonia, yo decía, Puerto Rico está llena de iglesias protestantes en todas las esquinas. Luego, entonces, si medimos que todas esas iglesias dan salvación, Puerto Rico debía ser un convento de monjas carmelitas. ¿Lo es? No lo es. ¿Está peor ahora que en el 1910? Sí. Mucho peor.
el barrio de los afroamericanos, no hay una iglesia en cada esquina, hay 4 iglesias en cada esquina, lo cual debía ser que nosotros podíamos pasear por Liberty City esta noche con un pendiente de brillante. Porque si hay tantas iglesias y va tanta gente a la iglesia, debía ser. Entonces yo digo, perdóname hermano, pero toda esa proliferación de iglesias no da, no solo que no da salvación, no hace a la gente buena. Vaya, no estoy generalizando, pero estoy hablando que si hay un barrio, en una cuadra hay 15 iglesias, y esa iglesia van gente, ese barrio debe ser un barrio de santos. Y hemos visto que mientras más iglesias a veces aparecen, la gente se vuelve peores. Algo extraño está pasando. O sea, ya nos quedan muy poco, creo que nos quedan 2 frutos más, y después vamos a entrar en los carismas, que eso sí a todo el mundo le va a interesar. Y después de los carismas vamos a tener la noche de fusión del Espíritu Santo. Después de la noche de fusión del Espíritu Santo, vamos a hacer la última parte del credo, que es creo en la iglesia. Que vamos a estudiar la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué son los obispos? ¿Qué son los cardenales? ¿Qué son los arzobispos? ¿Qué son las diócesis? ¿Qué cosa es la iglesia? Que es muy interesante porque el 90% de los católicos no tienen la menor idea de qué cosa es la iglesia. Ni qué cosa es un obispo, ni qué cosa es un arzobispo, ni qué cosa es el papa. Vamos a ver todo eso cuando estudiemos en la iglesia. Creo que con la semana que viene puedo terminar ya los frutos para empezar los carismas. Que como todo el mundo lo conoce, va a ser bien fácil dar los carismas. Lo más difícil han sido para mí dar los frutos, porque no hay nada escrito de los frutos. Todo el mundo lo menciona, pero no hay nada escrito de los frutos. Y los frutos son importantes, porque por los frutos se va a medir si yo tengo los dones y si yo sigo a Cristo. Y los frutos van a decir si soy una persona espiritual o soy una persona carnal, por los frutos que yo dé. Si tú vienes todos los martes al grupo, vas todos los días a la iglesia, y tú estás dando frutos de la carne, tú no eres espiritual. Perdóname. Te falta mucho por ser espiritual.